que ojalá algún día podamos tener la oportunidad de tener estudios bíblicos más profundos. Hablaremos hoy acerca de una cantidad de noticias e información que han surgido en los últimos días acerca de ovnis, UFO, extraterrestres, bombas, guerras, acuerdos nucleares, acuerdos religiosos, crisis climática, crisis económica y mucho más. Y esto lo que nos habla a nosotros desde lo profético, desde la palabra de Dios, es que la venida del Señor está a las puertas. La segunda venida del Señor está a las puertas. Y hoy más que nunca, tú y yo debemos estar preparados, erguidos y con nuestra cabeza levantada, entendiendo que vuestra redención se acerca. Estamos viviendo, yo creo, los tiempos finales, tiempos que son peligrosos, donde el Señor Jesús en Mateo 24 y en Lucas 21 profetizó que vendría un periodo de mucha violencia, pero también un periodo de ¿qué? De desastres naturales. Pero hizo advertencias muy fuertes y muy serias el Señor Jesús. Y una advertencia que hizo el Señor Jesús tiene que ver con la manipulación en este tiempo, o sea, el engaño. El Señor Jesús advirtió que mucha gente sería engañada. Hizo énfasis el Señor Jesús en el engaño. Y de esto se habla muy poco en este tiempo. Tiempos proféticos. Se habla de todo lo que está pasando, pero se habla poco del engaño y de la mentira y de la manipulación en este tiempo, para que muchos se desvíen de la verdad. Ayer hablamos de los falsos profetas, de gente que habla como si estuviese diciendo cosas en nombre de Dios, pero Dios no ha dicho nada. De gente que incluso vimos ayer al profeta Ananías, cuando le profetizó a Israel que 2 años estaría allí, cuando Dios había dicho que eran 70 años. En este tiempo pasa igual. Falsos cristos, falsos profetas que están por el mundo engañando a la gente. ¿Pero por qué la gente cae en el engaño? Porque la gente no quiere escuchar la verdad. Es más fácil aceptar la mentira que aceptar la verdad. La gente no quiere escuchar la verdad. La gente no quiere entender lo que la palabra dice. Por eso andan creyendo todo el tiempo, creyendo la mentira. Y esto que estamos viviendo hoy, con el estallido de las redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitter y una cantidad de redes sociales más, WhatsApp, Telegram, está haciendo a la gente, las redes sociales está convirtiendo a la gente más vulnerable a las mentiras y engaños. La gente es más fácil de caer en mentiras y engaños a través de redes sociales. Hoy se conocen las famosas fake news o las noticias falsas que circulan en estas redes sociales y la gente las cree como si esto fuera una verdad, al punto que se cree incluso las redes sociales. Hoy sale gente diciendo o ponen en boca de famosos palabras que ellos no han dicho y la gente cree que es verdad, que el famoso las dijo, o hacen muchas cosas y la gente cree y absorbe toda la mentira que hay en las redes sociales. Sumado a eso, las redes sociales han vuelto a la gente más manipulable. De hecho, en la política, no solo en Colombia ni en América Latina, en Estados Unidos, las redes sociales inciden mucho en las decisiones políticas. Y es por eso que los políticos invierten tanto dinero en las redes sociales, porque manipulan a la gente a través de las redes sociales. Sumado a eso, ahorita
surgió hace poco todo el tema de la IA, de la inteligencia artificial, donde todavía el ser humano no distingue lo que es real y no, con fotos, videos, entre cosas que pueden ser reales y no, a través de inteligencia artificial. Los avances de la ciencia, los avances de la tecnología, la proliferación de la información, la inmediatez de la información está provocando un efecto en la sociedad. Está provocando un efecto en la sociedad. El Señor Jesús advirtió en Mateo 24, capítulo 4, dijo: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. En Mateo 24, versículo 4. Y en el versículo 11 de ese mismo capítulo dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En Lucas 21 también habla de engaño. El engaño y la manipulación. Sabemos que el padre de mentiras es ¿quién? Satanás. El padre del engaño es ¿quién? Satanás. Y la iglesia en este tiempo anda creyendo más a la mentira que a la verdad. Y cuando Jesús habla acerca de falsos profetas, no solamente se está refiriendo a los que usan una Biblia, un micrófono y un altar. Hay falsos profetas en el gobierno. Hay falsos profetas en las altas esferas mundiales. Hay falsos profetas en los medios de comunicación. Hay falsos profetas en las redes sociales. Gente que difunde algo que realmente no es. Gente que difunde algo para manipular, para torcer la verdad y para llevar a muchos a la perdición. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, donde leímos, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Y dice el versículo 3: nadie os engañe en ninguna manera. Nadie os engañe en ninguna manera. Y Pablo aquí habla diciendo: con respecto a la venida del Señor, no os dejéis mover fácilmente. El gran problema es que en este tiempo la iglesia no ha creído la verdad. La iglesia ha creído la mentira y la manipulación, tanto mediática como religiosa, y la tergiversación, la mala interpretación de la palabra de Dios. Y en aquel tiempo Pablo le advirtió a Tesalónica que lo que habían aprendido respecto a la venida del Señor lo tuvieran guardado en su corazón y que no se dejaran mover fácilmente. ¿Por qué? Porque surgieron en aquella época un desorden fuerte, como ocurre en este tiempo en Tesalónica. Por eso Pablo dice: por carta, como si fuera escrita de nosotros, porque hubo gente que empezó a escribir cartas a nombre de Pablo, diciendo que el Señor ya había venido, diciendo que el periodo del tiempo final ya estaba corriendo, que el Señor ya estaba entre ellos, que el Señor ya había venido. Y se formó un desorden. Usted recuerda la primera carta, Pablo la envía, pero en esta segunda es más fuerte. Y Pablo dice que había gente que había dejado de hacer los trabajos, que había dejado de hacer lo que estaba haciendo, porque había escuchado estas doctrinas equivocadas de que el Señor Jesús ya había vuelto por segunda vez. Y entonces Pablo es allí donde les dice
que no se dejen mover fácilmente de lo que habían aprendido y que no conturben ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca y que nadie los engañe. Y es lo que pasa en este tiempo. Mucha gente está siendo engañada. Mucha gente está siendo movida fácilmente, movida desde la emoción, desde lo psicológico, movido en su espíritu, movido en su fe. Número uno, por falsas doctrinas, por noticias, información que sale. Y número tres, por predicadores que han surgido en este último tiempo también. Y la gente ha sido movida fácilmente. La gente ha sido movida fácilmente de lo que la palabra de Dios enseña. Porque una cosa es lo que la palabra dice, lo que la palabra está escrito, porque está escrito en la palabra. Y lo otro es lo que yo interpreto. Y esa interpretación quiero hacerla no mía, sino como la verdad de Dios. Y entonces enseñan un mensaje. Y mucha gente ha creído ese mensaje como si fuera la verdad de Dios. Hay que volver a la palabra y escudriñar la palabra y meditar la palabra y entender lo que la palabra dice. Y Pablo aquí advierte que con respecto a la venida del Señor, no os dejéis mover fácilmente, como pasa en este tiempo. El enemigo a través de las redes sociales, líderes políticos, líderes mundiales, noticieros, libros, iglesias, religiones, está buscando a toda costa desviarnos de la verdad. ¿Sabe? Y esto poco se habla, pero hay institutos teológicos cristianos que han sido infiltrados por el enemigo y están desviando a la verdad. Y una cantidad de pastores graduados nuevos con pensamientos e ideologías progresistas, con pensamientos e ideologías acorde al plan del enemigo, no al plan de Dios. Libros, música, iglesias. Y han surgido no solo el tema de la doctrina de la prosperidad. Esa doctrina quedó en pañales ante las nuevas que están saliendo, como las iglesias progresistas. Iglesias con una identidad sexual distinta a la que Dios creó. Iglesias con un pensamiento totalmente errado, distinto al de la palabra. Y eso lo están proliferando. ¿Sabe? Hoy nuestros jóvenes los están atacando desde su pensamiento. Y esto no solamente pasa en la universidad, donde tu hijo entró a estudiar y ahora ya piensa distinto a lo que tú le enseñaste en la palabra. No, ahora lo atacan incluso desde dentro de la iglesia, desde los libros que lee cristianos, desde la música cristiana que escucha. Y usted se va a sorprender y va a decir, pero ¿cómo es posible? Claro, porque el enemigo ha hecho un trabajo integral, ha hecho un trabajo marcando cada una de las esferas para engañar a muchos. Y es por eso que hay Biblias hoy que están dirigidas a cierto público. Y entonces hoy hay Biblia que se ha distribuido para la comunidad LGTBI y ellos son felices con esta Biblia. Hay Biblias que se han distribuido para diferentes religiones y cada una con su tergiversación. ¿Por qué? Porque para la gente es más fácil creer la mentira y seguir la mentira que cambiar y volverse a la palabra de Dios. Y Pablo aquí nos advierte y dice, con respecto a la venida del Señor, con respecto a lo que tú sabes de la venida del Señor que está escrito en la palabra, porque en aquel tiempo Pablo había enseñado una verdad. Y por eso es que él dice, con respecto a la verdad que ustedes han escuchado de mí, o sea, a la verdad de la palabra.
no a la mentira de un predicador, no, a la verdad de la palabra, no a la verdad de Myron, no a la verdad de los otros predicadores, no, a la verdad de la palabra, a esa verdad de la palabra. Tú tienes que mantenerte firme y no dejarte desviar, no dejarte desviar. Hermanos, estamos en un tiempo muy peligroso, donde la fe será puesta a prueba. Esta generación, hablo de tu persona, de tus hijos, hablo de mí. Veremos cosas en este mundo que en la historia nunca nadie vio. Tú y yo veremos cosas que nunca antes se vieron, y la fe será puesta a prueba. La fe será puesta a prueba. La fe, nuestra fe, en quien verdaderamente hemos creído, será puesta a prueba. Y no será puesta a prueba por crisis económica, no, ni por salud, no. Será puesta a prueba desde la verdad. Desde la verdad será puesta a prueba. Porque el mundo hoy vive una manipulación y un engaño. Y muchos han creído esa mentira más que a la palabra de Dios. Hoy muchos creen más, y ayer lo dije, creen más en lo que dice, sale de la boca de un predicador, que de la boca y de la palabra de Dios. Y entonces, en los medios de comunicación últimamente han surgido una cantidad de noticias y una cantidad de información. Y hoy se llevará a cabo una audiencia pública sobre fenómenos anómalos no identificados de los Estados Unidos, objetos voladores no identificados, lo que también se conoce como los UFO, ovnis. Hoy se llevará a cabo esa audiencia. En los últimos meses han surgido una cantidad de avistamientos de ovnis en diferentes partes del mundo. El más reciente, y que se hizo viral en las redes sociales, un supuesto video de un ovni grabado por el capitán piloto Jorge Arteaga, aquí en Colombia, en el departamento de Antioquia, en Medellín. Y se ve la aeronave donde va, el piloto de avión va y graba y da una entrevista diciendo que él vio el objeto, giró el avión, dio la vuelta, y cuando empezó a grabar, el objeto se vino encima de ellos, y se puede ver la imagen donde pasa un objeto. Obviamente no es un avión, es muy pequeño, y eso ha sido revuelo a nivel mundial. En la región de Belgorod de la Federación Rusa, mucha gente ha hecho escándalo debido a la presencia de objetos incomprensibles, así lo dicen, en el cielo. Y las autoridades han tratado de calmar a la gente, diciéndole que no son ovnis, sino que son drones. Pero la gente afirma y confirma que no son drones, sino que son otra clase de objetos. Hace poco salió un comunicado oficial para las naciones por parte de la Fuerza Especial de los Estados Unidos sobre los ovnis genuinos. Ahora se le conoce como objetos anómalos no identificados. Y ayer un general del Pentágono salió hablando y dando declaraciones que ya no se puede ocultar este tipo de información, y que el mundo tiene que saber y entender que estos objetos voladores no identificados están en medio nuestro. El gobierno de los Estados Unidos actualmente examina más de 510 reportes de avistamientos de ovnis, según el último informe, y aseguran que se han triplicado en este tiempo más que en tiempos anteriores. Y si usted busca ovnis en Google, en las redes sociales, le van a aparecer cientos de videos, fotos, testigos, gente hablando de que vio, que los vieron,
que surgieron. Y esa información está invadiendo el mundo. Esa información está invadiendo el mundo. Y muchos pastores y predicadores se han aventurado a decir que esto es falso, que es mentira, que los extraterrestres, los ovnis, de eso no existe, esto es totalmente falso y mentira. Y otros predicadores dicen, sí existe, pero son demonios. Es lo que dicen ellos, y la percepción de ellos en la palabra de Dios. No encontramos o no nos habla detalladamente de extraterrestres. Entendemos y comprendemos que el mismo Dios no es de esta tierra, que Jesús no era de esta tierra, que los ángeles no son terrestres. Entendemos esas cosas, pero que si hay seres distintos a nosotros, creados por Dios, la Biblia no registra nada de eso, y tampoco podemos aventurarnos a decir son ángeles o son demonios. Pero el gran problema en este tiempo en la iglesia, yo creo, no es los extraterrestres, sino o si existen. Ese no es el problema de la iglesia. Ese no es el problema en este tiempo de si vemos los ovnis, si algún día bajan los extraterrestres. Ese no es el problema. De que un día lleguen, no es el problema. El gran problema es que tu fe sea movida por lo que veas o creas. Y es el gran problema de la iglesia en este tiempo, que cualquier cosa le mueve la fe, cualquier cosa le hace cambiar su pensamiento respecto a Dios. Los ovnis pueden existir, puede haber extraterrestres, pueden invadir la tierra, pero mi fe en Dios será inquebrantable. Mi fe en Dios estará siempre firme. Pero tú tienes una crisis económica, empiezas a dudar de Dios. Te enfermas, empiezas a dudar de Dios. Pierdes un familiar, empiezas a dudar de Dios. La iglesia es muy fácil de mover de lo que ha creído en Dios, y ese es el grave problema de la iglesia. Y por eso la iglesia hoy es presa fácil del enemigo. La iglesia es vulnerable a los pensamientos del anticristo. Es manipulable porque no tiene una fe sólida en Dios. Y podrán venir extraterrestres y aparecerse, pero tu pensamiento, nuestro pensamiento, nuestra relación con Dios, nuestra vida espiritual no debe ser movida y no debe cambiar en lo absoluto por lo que veamos, por lo que estemos viviendo o por lo que nuestro corazón sienta. Y hay muchos pastores hoy tratando de justificar e inventando cosas que no están en la palabra. Como dice un pastor que son demonios, como dice un pastor que son ángeles, no lo registra la palabra. Pero para tratar de justificar las cosas, inventan otras, para tratar de mantener tu fe. Y no se trata de inventar cosas, se trata de ser sinceros a la hora de predicar y decir: hermano, nada ni nadie puede moverte a ti de lo que has creído en Dios. Y mañana podrá aterrizar un ovni en tu casa, pero tu fe y tu amor por Dios y tu relación con Dios debe mantenerse intacta. Porque ¿sabes qué? Eso fue lo que el Señor Jesús enseñó. Él dijo que vendría mucho engaño, que vendrían guerras, problemas, conflictos, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y perseverar hasta el fin no significa quedar vivo hasta el fin, no. Perseverar hasta el fin significa mantenerse firme en la fe hasta el final. Y luego encontramos que Pablo advierte esto a Tesalónica
Y le dice a Tesalónica que con respecto a la venida del Señor y nuestra reunión con Él, no nos dejemos mover fácilmente de nuestro modo de pensar. Que estés firme en lo que has creído en Dios. Que estés firme en Dios. Y ese es el gran problema de la iglesia. Y es por eso que constantemente se levantan falsos profetas y falsos cristos, porque no hay una fe clara en Dios. Por eso es que andan muchos persiguiendo profetas, porque no tienen una fe contundente en Dios, una fe fuerte en Dios. Por eso es que muchos hoy andan buscando incluso cristianos, consultando el tarot, el horóscopo, consultando brujos, hechiceros, para ver qué tiene Dios con ellos. Y esto muchos van a decir: hermano, pero es verdad. Claro, hermano, está pasando dentro de un pueblo que se dice ser un pueblo santo, escogido por Dios, porque no sabe en quién ha creído. El gran problema de la iglesia en este tiempo es que no saben quién ha creído. Decimos de boca y de labios: Señor, yo te amo, Señor, yo creo en ti, yo tengo fe en ti. Pero cuando aparece algo así, la fibra se mueve y empezamos a dudar: ¿será que sí? ¿Será que no? Nada, hermano, te puede hacer mover en la fe. Nada ni nadie. Tu fe te va a llevar a ayudar. Tu fe te va a hacer perseverar hasta el final. Estamos en tiempos que son muy peligrosos. Tiempo de engaño, tiempo de falsa doctrina, tiempo de maldad. Pero es un tiempo para desviarnos de la verdad. Y mira lo que dice, ya me estoy extendiendo mucho. Mira lo que dice, versículo 8: entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El 9 dice: inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. En este tiempo ya está operando el espíritu del anticristo, o quién sabe si ya está como tal gobernando tras las sombras y está dando órdenes. Y está operando ¿con qué? ¿Con qué está operando ese anticristo? Mire, con mentiras, con gran poder, prodigios y señales. Con gran poder, prodigios y señales. Hay otra profecía que dice que en los últimos tiempos habrá señales en la luna, en el sol, en las estrellas. ¿Y qué estamos viendo en este tiempo? Señales en las estrellas, en la luna, en el sol, en el cielo. Son señales. Esto de los ovnis que ahora salgan son señales. Dice el versículo 10: señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño ¿de qué? De iniquidad. ¿Para qué? Para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y mi pregunta es: hay mucha gente en la iglesia creyendo una mentira y se le predica la verdad. ¿Y sabes qué? Como un día me dijeron que yo era anatema porque estaba predicando la palabra. ¿Pero por qué era anatema yo? Porque él había recibido de su pastor o de otros predicadores una enseñanza, y cuando le dije acerca de la palabra, lo que estaba escrito en la palabra, no lo quiso aceptar. Entonces hay gente que cree la mentira, sigue la mentira y sabe que está en la mentira, pero sigue adelante, porque hay cosas tan claras en la palabra de Dios, tan reales en la palabra, que muchos hombres han tergiversado. Y entonces, aunque tú lo lees y dices está en la palabra, empieza a cuestionar mucho. La palabra dice que analicemos todo, desechemos lo malo y retengamos lo bueno.
pero hay que analizarlo todo. El gran problema en este tiempo es que la iglesia no analiza. La iglesia todo lo absorbe como una esponja, como una espuma, todo lo absorbe, no analiza y cree infalible a un predicador. No, somos hombres, nos equivocamos, fallamos. No somos perfectos. A lo mejor interpretamos mal. Usted tiene todas esas cosas que cuestionarlas. Y si usted cuestiona, no es como dijo un predicador por allí, que hoy hay dos espíritus posicionados en la iglesia, el del cuestionamiento y el otro. ¿Pero por qué? ¿Por qué predica de esta forma? Porque no quiere ser confrontado con la verdad. Entonces hay gente que ha creído la mentira y ama la mentira y sigue la mentira, y aunque se le predique la verdad no harán caso, porque aman la mentira. Y dice: y por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean aún más la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Gracias a Dios, hermano, que usted ha creído la verdad. Gracias a Dios que tú has creído la verdad. Tú no has creído la mentira, tú has creído la verdad. Porque creemos muchas veces que esta mentira es la mentira del mundo. No, esta mentira que habla aquí también es la mentira religiosa en este tiempo. Y hago fuerza en el tema de la religión, porque Satanás, aquel inicuo, el anticristo, vendrá no como muchos lo pintan, que será un hombre anti Dios. Él se levanta contra todo lo que se llama Dios, porque él dirá ser Dios, y hará grandes prodigios y grandes señales y milagros. Y si no tenemos el discernimiento del Espíritu Santo, y si no tenemos la fe en Dios, y no sabemos identificar qué es, porque él sigue siendo Satanás, y cuando haga su milagro inmediatamente hará una herejía. Él siempre será un hereje. El problema en este tiempo es que la iglesia incluso se ha hecho amiga de la herejía. Y mucha iglesia, mucho pueblo está dormido en herejías. Por eso tenemos que despertar, y por eso nuestro llamado urgente a que volvamos a la palabra de Dios. Porque si volvemos a la palabra de Dios, tendremos fundamentos sólidos. Tendremos que reedificar nuestro fundamento en Dios. Hoy hay mucho engaño y mucha mentira. Hermano, tú puedes escuchar mi voz y puedes escuchar estos mensajes, pero si tú vuelves a la palabra de Dios, todo lo analizas desde la palabra de Dios, entonces tú estarás reedificando tu fe. Las bases de tu fe tú las estarás fortaleciendo. Por eso siempre les he dicho, es importante que vayamos a la palabra de Dios, a esa palabra que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Que Dios nos ayude, porque el engaño en los últimos tiempos, la idea de la mentira no es parecer mentira, la idea de la mentira es parecer verdad. Cuando usted compra una camisa o unos zapatos o cualquier cosa que no es original, se le conoce como réplica, que es falso. Pero la idea de ese objeto falso es parecerse mucho al original, cosa de que parecerse más a lo máximo al original, cosa de que tú no puedas identificar cuál es original y cuál no. La idea del falso es parecerse siempre al original. La idea de la mentira es parecerse como una verdad, pero sigue siendo mentira. Y muchos han decidido creer la mentira y dejar a un lado la verdad. Y ese es tiempo de engaño, tiempo de manipulación, tiempo de mentira. Y tenemos que volver a la palabra de Dios, que es la que nos vuelve a la verdad. Le damos gracias a Dios por su palabra,
Porque ella, dice, es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. ¿Sabe por qué? Porque en medio de tanta oscuridad en la mentira y el engaño, la palabra es la que nos muestra el camino por donde debemos ir. Es lámpara, nos alumbra el camino, lumbrera a nuestros pies, nos alumbra el camino, nos guía. Pero si tú no tienes la palabra, tú la desechas para simplemente creer a los hombres, difícilmente terminarás en buen camino. Y entonces, como dice aquí la misma palabra de Dios, ser entregado a perdición para ser condenados porque no creyeron la verdad, sino que creyeron la mentira. Te invito a que vuelvas a la palabra de Dios, que creas a la palabra de Dios, porque ella te guiará por el camino correcto. Hermano, ¿cómo sé yo si es mentira, es verdad? Está en la palabra de Dios. Y todos tienes que llevarlo a la palabra de Dios. Que Dios nos ayude. Y vamos a orar en este tiempo para que sea el Señor guiándonos en lo que tenemos que hacer, en la forma en que tenemos que vivir. Porque ciertamente estamos en tiempos que son difíciles, tiempos que son peligrosos. Y nuestra fe debe ser fortalecida siempre, diariamente en Dios. Padre, te doy gracias.